Y muchos alemanes le creyeron. Y en 1939 invadieron Polonia, comenzando así la Segunda Guerra Mundial. Italia y Japón llegaron a la misma ambición expansionista que el pueblo alemán, aunque sus motivos fueron muy distintos. Ambos países habían resultado victoriosos durante la Primera Guerra Mundial, pero en el caso de Italia perduraba un descontento por la manera en que se realizaron los repartos territoriales. Descontento que se agravó cuando 50 países miembros de la Sociedad de Naciones resolvieron sancionarlo en 1935 por invadir el norte de África, negándole créditos, armas y comprometiéndose a no comprar ninguna mercancía italiana. Japón, por su parte, había demostrado siempre una tendencia hacia el militarismo y el imperialismo. Se decían destinados a liderar a las naciones orientales en su lucha y rebelión contra Occidente. En un Japón superpoblado y con escasez de materias primas, tal política expansionista resultaba muy pertinente. Prometía resolver problemas económicos con la explotación de los recursos en los países que invadieron. Los tres países, Alemania, Italia y Japón, consideraban que solo apropiándose de otros pueblos es como podían prosperar. En los tres predominaba un nacionalismo agresivo, guerrero e imperialista. Los tres querían ejercer una dominación política y económica sobre gran parte del mundo. Así que no fue extraño que estos países se aliaran en la Segunda Guerra Mundial, firmaran un pacto de amistad y ayuda mutua y se convirtieran en el grupo denominado Países del Eje. Durante los primeros años de la guerra, los países del Eje comenzaron a cumplir su objetivo expansionista. Se podrá entender que mientras para los gobiernos de estos países la guerra no era sino el modo de cumplir sus sueños de conquista, para los países invadidos, la guerra representó la pesadilla. ¿Puedes imaginar lo que sintieron los franceses cuando su país fue invadido? ¿Dolor? ¿Impotencia? ¿Enojo? Todo esto sintieron los franceses. Pero en los países que hasta entonces se habían mantenido al margen de la guerra, se comenzó a sentir miedo. Si Alemania había invadido, Francia podría intentar invadirlos también a ellos. Y eso fue lo que sucedió. En 1941, el ejército nazi comenzó a bombardear Inglaterra. Y comenzó también su ataque contra la Unión Soviética. Y a finales de ese mismo año, en 1941, Japón bombardeó una base militar de los Estados Unidos en Hawái. Así que para el año de 1942, Estados Unidos, la Unión Soviética e Inglaterra se unieron para oponerse a la política expansionista de los países del Eje y encabezaron al grupo de los llamados países aliados. Fue de esta manera como la guerra se generalizó y se convirtió en un conflicto mundial. Una misma guerra para todos. Pero mientras los países del Eje combatían para obtener más territorios, los países aliados para contener ese afán de dominación. Si hubiera que resumir esta guerra, se hablaría de dos grandes momentos. El primero, que va de 1939 a 1942, comprende las victorias de los países del Eje. Y el segundo, que va de 1942 a 1945, comprende el contraataque de los países aliados. En estos años comenzó a disminuir la ventaja que habían obtenido los países del Eje
en el terreno militar. Esta imagen muestra la derrota alemana en territorio soviético. Por su parte, Italia fue ocupada por los aliados. Alemania entera fue bombardeada y su capital fue sitiada hasta que terminó por rendirse. El 6 de agosto y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre territorio japonés, y con ello terminó la Segunda Guerra Mundial. La humanidad, que desde principios del siglo había visto cómo los científicos trataron de hallar el modo de liberar la inmensa energía contenida en un átomo, acababa de ser testigo del poderío nuclear. Toda esa fuerza no había sido usada para resolver ninguno de los graves problemas del mundo, como el hambre o la pobreza. A veces, los hechos se olvidan menos si nos los grabamos con imágenes. Cuando vemos estas fotografías, podemos recordar que cada país vivió la Segunda Guerra Mundial de manera distinta. Si unos países guerrearon para adueñarse de otros territorios y ampliar así su poderío, otros países combatieron para defenderse de ese afán expansionista que amenazaba sus fronteras y su predominio económico y político en la mayor parte del mundo. Es decir, los países que intervinieron tuvieron motivos distintos para hacerlo. Desde sus distintos motivos vivieron distintas guerras. Pero la guerra fue una. Y basta saber que sucedió esto para pensar que quizás los motivos se olviden con el paso de los años. Pero lo que nunca se olvidará será esta imagen. Una imagen que resume toda la historia terrible que conocemos como la Segunda Guerra Mundial.